Escrituras nos ofrecen una verdad liberadora en Isaías 43, 18 a 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Este pasaje no es solo una invitación a olvidar el pasado, sino un llamado a avanzar con fe hacia lo que Dios ha preparado para ti. Hoy veremos cómo Dios nos guía a soltar aquello que nos retiene y a abrazar su plan con valentía. Descubrirás las señales de que es tiempo de dejar ir y cómo su propósito se revela en cada paso. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios y encontrar la libertad que solo Él puede dar? Tu nuevo comienzo está más cerca de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado como si algo estuviera frenando tu vida? Tal vez una relación, un trabajo o un sueño que no se ha cumplido, se ha convertido en un peso que llevas contigo. Es difícil soltar, lo sé, pero la verdad es que Dios nunca te pide que dejes ir algo sin tener un propósito mejor para ti. En Jeremías 29:11, Él nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es una promesa que nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos por qué nos pide soltar algo. Desde el principio, Dios ha demostrado que sus planes son mucho más altos que los nuestros. En la Biblia vemos ejemplos una y otra vez de personas que tuvieron que dejar algo atrás para recibir algo mucho mejor. Piénsalo. ¿Qué habría pasado si Abraham se hubiera negado a dejar su tierra natal? En Génesis 12:1, Dios le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham podría haberse aferrado a la comodidad de lo conocido, pero en cambio eligió confiar. Al obedecer se convirtió en el padre de una nación y su fe abrió la puerta a bendiciones que ni siquiera podía imaginar. Esta lección es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para Abraham. Hay momentos en la vida en los que Dios nos dice que es hora de soltar algo. Tal vez sea una relación que te ha robado la paz, un trabajo que limita tu potencial, o incluso una actitud o un hábito que te aleja de su voluntad. Cuando nos enfrentamos a estas decisiones, es natural sentir miedo o inseguridad. Sin embargo, Dios no nos deja solos en este proceso. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este es el tipo de confianza que Él quiere que tengamos al enfrentarnos a lo desconocido. Imagina a alguien que se aferra a una rama mientras el río de su vida fluye con fuerza. La rama representa algo que ya no pertenece a su presente, pero que sigue aferrando por miedo a lo que podría suceder si la suelta. Mientras tanto, las corrientes de oportunidad y propósito avanzan y esa persona queda atrapada, incapaz de seguir el curso que Dios ha diseñado. Este es el dilema que enfrentamos cuando nos aferramos a lo que Dios nos llama a dejar atrás. Pensemos en la historia de los discípulos que siguieron a Jesús. Pedro y Andrés estaban pescando cuando Jesús los llamó diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Sin titubear, dejaron sus redes y lo siguieron. No sabían exactamente a dónde los llevaría ese camino, pero confiaron en que su llamado era más grande que su ocupación actual. ¿Qué pasaría si ellos se hubieran aferrado a su seguridad como pescadores? Se habrían perdido de ser testigos de milagros, de caminar con Jesús y de ser parte del plan divino.
para cambiar al mundo. Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra. Pero muchas veces no podemos ver esa nueva puerta porque estamos demasiado ocupados mirando la que se cerró. En la vida, las pérdidas y los cambios pueden parecer devastadores en el momento, pero con el tiempo podemos ver cómo Dios orquesta todo para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye las cosas que en el momento no entendemos o no deseamos. Recuerdo la historia de una mujer que había invertido años de su vida en una relación que sabía que no estaba alineada con el plan de Dios. A pesar de las señales evidentes, tenía miedo de dejar ir. Pensaba que quizás nunca encontraría a alguien más. Pero cuando finalmente oró con sinceridad y pidió a Dios que la guiara, recibió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Aunque fue doloroso, decidió confiar en que Dios tenía algo mejor para ella. No mucho tiempo después conoció a alguien que no solo compartía su fe, sino que la inspiraba a crecer espiritualmente. Ahora, mira hacia atrás y agradece a Dios por darle la valentía de soltar lo que no era su voluntad. Esta experiencia es un reflejo de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando estamos dispuestos a dejar nuestras preocupaciones y cargas en sus manos, Él nos muestra su fidelidad. Salmo 55:22 nos anima: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá que el justo sea sacudido. Esto no significa que el camino será fácil o que no habrá momentos de incertidumbre, pero sí garantiza que Dios caminará con nosotros en cada paso. A veces, soltar no es solo una acción física, sino también una decisión emocional y espiritual. Puede ser que te estés aferrando al dolor del pasado, a una traición, o incluso a un sueño que no se cumplió como esperabas. Pero Dios no quiere que vivas atado a lo que fue. En Filipenses 3:13-14 Pablo escribe: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros: no vivir en el ayer, sino avanzar hacia su propósito. Cuando dejamos ir, experimentamos una libertad que solo Dios puede dar. El perdón es un ejemplo perfecto de esto. Muchas veces no podemos avanzar porque nos aferramos al rencor o al dolor causado por otro. Pero la Biblia nos llama a perdonar como hemos sido perdonados. En Mateo 6, 14, 15 Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no es justificar el daño, sino liberar nuestro corazón para que Dios pueda llenarlo con su paz. Cuando te encuentres luchando para soltar algo, recuerda que Dios no te está pidiendo que lo hagas solo. Él te da la fuerza y la guía necesarias. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Esta es una promesa que podemos llevarnos al enfrentar cualquier cambio o pérdida. Dios no quiere que vivas con miedo o con duda. Quiere que vivas con fe, sabiendo que Él tiene un propósito más grande para ti. Cuando decides confiar en Él, su paz comienza a llenar las áreas de tu vida que antes estaban marcadas por la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7 nos dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así como Abraham, los discípulos y muchas personas en la historia de la fe, tú también estás llamado a soltar para recibir algo mejor. Puede que hoy no entiendas completamente por qué Dios te pide dejar ir, pero ten la certeza de que su plan para ti siempre es bueno, agradable y perfecto. Confía en Él, porque el Dios que te llama a soltar es el mismo que está preparando un futuro lleno de esperanza para ti. A veces nos aferramos al pasado porque sentimos que define quiénes somos o porque nos resulta familiar, aunque nos cause dolor. Sin embargo, cuando permitimos que el pasado nos retenga, corremos el riesgo de quedarnos atrapados y perder de vista lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las Escrituras nos advierten sobre este peligro, como lo vemos en la historia de Lot y su familia. Cuando Dios les ordenó huir de Sodoma y Gomorra, su mandato fue claro: no miren atrás. Pero la esposa de Lot, incapaz de dejar atrás lo que conocía, desobedeció y las consecuencias fueron devastadoras. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Este relato no es solo una advertencia sobre la desobediencia, sino un recordatorio de cómo mirar al pasado puede detenernos por completo en nuestro caminar hacia el propósito de Dios. El pasado, aunque ya no existe, tiene una manera de ejercer un peso poderoso sobre nosotros. No necesariamente porque lo queramos allí, sino porque permitimos que las heridas, las fallas o incluso las victorias antiguas definan nuestras decisiones presentes. Pero Dios no nos llama a vivir en la sombra de lo que fue. Él nos llama a mirar hacia adelante con valentía, reconociendo que su plan siempre es progresivo. Filipenses 3, 13, 14 nos ofrece una dirección clara. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras nos desafían a soltar lo que nos impide avanzar, a enfocarnos en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, enfrentaron este mismo desafío. Aunque habían sido esclavos, muchos de ellos seguían añorando lo que habían dejado atrás. Éxodo 16:3 refleja esta lucha interna. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. En su incertidumbre, preferían regresar a la esclavitud que avanzar hacia lo desconocido. Pero Dios no los sacó de Egipto para que vivieran en el pasado. Los estaba llevando a una tierra prometida, un lugar que era mucho mejor que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Sin embargo, para llegar allí, debían soltar su mentalidad de esclavos y confiar en el liderazgo de Dios. Es común encontrar resistencia interna cuando Dios nos llama a dejar atrás algo. Puede ser un recuerdo doloroso que no hemos podido superar o un tiempo de comodidad que tememos perder. Pero en ambos casos, la solución está en permitir que Dios transforme nuestra perspectiva. Isaías 43, 18, 19 nos invita: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Este versículo es una promesa, pero también un desafío. Para experimentar lo nuevo que Dios quiere hacer, debemos liberarnos de aquello que nos ata. Hay una dimensión espiritual profunda
en este acto de soltar. Cuando nos aferramos al pasado, en esencia, estamos diciendo que no confiamos completamente en que Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero cuando le entregamos esas áreas, demostramos nuestra fe en su poder y en su plan. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este es un llamado a depender de Dios, incluso cuando soltar el pasado nos haga sentir vulnerables. El proceso de soltar puede ser incómodo, pero siempre es necesario para avanzar. La historia de José, hijo de Jacob, ilustra esta verdad de manera poderosa. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió años de injusticia y olvido. Sin embargo, nunca permitió que la amargura lo definiera. En lugar de enfocarse en el dolor del pasado, eligió confiar en Dios, quien eventualmente lo elevó a una posición de autoridad en Egipto. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente. Este es el poder de dejar ir. No solo liberó a José de la carga del resentimiento, sino que también le permitió ser una herramienta en las manos de Dios para bendecir a otros. Hay una razón por la que Dios nos llama a avanzar. Él sabe que el pasado, cuando no lo soltamos, puede convertirse en una trampa. Puede atraparnos en ciclos de arrepentimiento, dolor o incluso nostalgia, que nos impiden ver lo que Él tiene preparado. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras no son una condena, sino una exhortación a vivir enfocados en el propósito divino. Cuando nos distraemos mirando hacia atrás, comprometemos nuestra capacidad de avanzar con eficacia. Dejar ir no significa que ignoremos lo que sucedió. Más bien significa que lo entregamos a Dios, permitiendo que Él lo redima y lo utilice para su gloria. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye incluso nuestras mayores heridas y fracasos. Cuando confiamos en que Dios está obrando a través de todo, encontramos la libertad para soltar lo que nos pesa y seguir adelante con esperanza. La vida cristiana es un llamado constante a avanzar, a no conformarnos con lo que ya hemos experimentado. En 2 Corintios 5:17 Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Este es el corazón del mensaje de Dios para nosotros. No estamos destinados a vivir en lo viejo, sino a abrazar lo nuevo que Él está haciendo. Pero este proceso requiere fe, requiere la disposición de soltar nuestras propias ideas, planes y recuerdos para recibir su visión y su propósito. Dios no nos llama a soltar porque quiera quitarnos algo, sino porque quiere liberarnos. Muchas veces lo que nos retiene no solo nos impide avanzar, sino que también nos consume. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este acto de despojarnos es esencial para correr con libertad. No podemos avanzar mientras cargamos con el peso del ayer. Cuando consideramos lo que significa dejar atrás el pasado, es importante recordar que este acto no se hace con nuestras propias fuerzas. Dios nos capacita para hacerlo. En Zacarías 4:6, Él declara: no con ejército
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este versículo nos recuerda que la obra de soltar y avanzar no depende de nuestra habilidad, sino de su poder en nosotros. Cuando dependemos de su espíritu, descubrimos que lo que antes parecía imposible se convierte en realidad. El llamado de Dios a dejar ir el pasado no es una carga, sino una invitación a experimentar su libertad y su plenitud. Al soltar lo que ya no podemos cambiar, hacemos espacio para lo nuevo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos invita a confiar, a avanzar y a abrazar el futuro con la certeza de que su plan es siempre mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Dios siempre encuentra formas de comunicarse con nosotros, incluso cuando no lo estamos buscando. Él utiliza señales claras para guiarnos, muchas veces de maneras que no esperamos. Sin embargo, estas señales no siempre son, espectaculares o evidentes. A menudo se presentan en forma de pequeñas inquietudes, situaciones que cambian repentinamente o puertas que se cierran. Cuando Dios quiere que dejemos algo atrás, su voz se hace evidente para quienes están atentos a escucharla. Jeremías 29:13 nos recuerda: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este es un principio fundamental, la disposición de nuestro corazón para buscar y discernir. Su dirección es clave para entender las señales que nos envía. La Biblia está llena de relatos en los que Dios guía a su pueblo a través de señales claras. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, fue un momento extraordinario, pero no carente de propósito. En Éxodo 3, 7, 8, Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Esta señal no solo fue una manifestación de la presencia de Dios, sino una llamada a la acción. Moisés tenía que dejar atrás su vida de pastoreo para cumplir una misión divina. Esto nos enseña que cuando Dios envía señales, a menudo implican un cambio, una acción o una decisión que debemos tomar. Dios no siempre habla a través de fenómenos grandiosos. A veces su voz se manifiesta en los susurros de nuestra conciencia. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimentó esto de una manera poderosa. Después de enfrentarse a desafíos intensos, buscó refugio en una cueva. Allí Dios no se reveló en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Este pasaje nos muestra que no siempre debemos esperar grandes eventos para reconocer la voz de Dios. A menudo su dirección se encuentra en la paz que sentimos al considerar una decisión o en la inquietud persistente que nos impulsa a cambiar. Cuando Dios nos pide que dejemos ir algo, muchas veces comienza cerrando puertas. Puede ser una relación que de repente deja de funcionar, un trabajo que se termina inesperadamente o una oportunidad que simplemente no se concreta. Estas situaciones, aunque difíciles de aceptar, son una forma en la que Dios nos indica que hay algo mejor adelante. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que aunque hacemos planes, es Dios quien tiene el control final. Si Él cierra una puerta es porque está preparando una nueva, una que esté en línea con su propósito para nuestra vida. Otra forma en que Dios nos habla es a través de la paz.
Filipenses 4:7 describe esta paz como la que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos considerando soltar algo, la paz de Dios puede ser una confirmación de que estamos tomando la decisión correcta. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interna de que estamos caminando en su voluntad. Por otro lado, si sentimos una constante inquietud o incomodidad respecto a algo, puede ser una señal de que Dios nos está llamando a dejarlo atrás. Jesús también nos enseñó a estar atentos a las señales que Dios nos da. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto implica que quienes tienen una relación cercana con Dios serán capaces de reconocer su voz y seguir su dirección. Sin embargo, esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere tiempo en su presencia, meditación en su palabra y una vida de oración constante. Cuanto más buscamos a Dios, más clara se vuelve su guía en nuestras vidas. Las señales de Dios no siempre son cómodas o fáciles de aceptar. A veces nos empujan fuera de nuestra zona de confort. Pensemos en la vida de los discípulos. Cuando Jesús los llamó, muchos de ellos estaban dedicados a sus trabajos habituales. Sin embargo, al escuchar su voz, dejaron todo de inmediato para seguirlo. Este acto de fe no solo cambió sus vidas, sino que también los llevó a ser parte de un plan mucho mayor. En Mateo 4, 19, 20, Jesús les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Esta disposición para obedecer la voz de Dios, incluso sin saber exactamente lo que les esperaba, es un ejemplo poderoso de lo que significa confiar plenamente en su dirección. Dios también usa las Escrituras para hablarnos y guiarnos. La Biblia es el filtro por excelencia para discernir su voz. Todo lo que Él nos dice estará alineado con su palabra, porque Dios no se contradice. En Salmo 119, 105 encontramos una declaración clave: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos asegura que cuando buscamos la guía de Dios, su palabra ilumina nuestro camino y nos da claridad en medio de la incertidumbre. En algunas ocasiones, Dios permite que enfrentemos circunstancias difíciles para captar nuestra atención. Estas situaciones no siempre son fáciles de entender en el momento, pero a menudo contienen lecciones importantes y nos llevan a reflexionar sobre nuestra necesidad de confiar en Él. En Hebreos 12:11 se nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, sino dolorosa. Sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. A través de estas experiencias, aprendemos a depender de su guía y a discernir cuándo es tiempo de soltar y avanzar. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza a otras personas para comunicarse con nosotros. Puede ser a través de un consejo sabio, una predicación o incluso una conversación aparentemente casual. En Proverbios 15, 22 leemos: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Este versículo resalta la importancia de estar rodeado de personas piadosas que puedan ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, es fundamental que todo consejo sea evaluado a la luz de la Escritura y la oración, para asegurarnos de que realmente proviene de Él. Cuando Dios nos da una señal, no siempre entendemos el alcance completo de lo que nos está pidiendo. Muchas veces requiere fe dar el paso de obediencia, incluso sin tener todas las respuestas. En Génesis 12, 1, 4, Abraham obedeció el llamado de Dios
para salir de su tierra sin saber a dónde lo llevaría. Esta disposición para actuar en fe es fundamental en nuestro caminar con Dios. Él no siempre revela todos los detalles, pero promete guiarnos en cada paso del camino. La obediencia a las señales de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando respondemos a su dirección, nos convertimos en instrumentos para llevar a cabo su propósito en el mundo. Esto nos lleva a confiar en que su plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente en el momento. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos anima a confiar en que Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas, incluso en aquellos momentos en los que no vemos su mano claramente. Dios nunca deja de comunicarse con nosotros. Sus señales están en todas partes, si tan solo tomamos el tiempo para buscarlas y escucharlas. Cuando aprendemos a reconocer su voz, encontramos la dirección y la paz que necesitamos para soltar lo que nos retiene y avanzar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. En cada señal, en cada momento de incertidumbre, su amor y su propósito están presentes, guiándonos hacia una vida llena de significado y propósito en su voluntad. El miedo al cambio es una de las barreras más poderosas que enfrentamos cuando Dios nos llama a dejar algo atrás. En el corazón humano existe una inclinación natural a aferrarse a lo conocido, incluso si lo conocido ya no está alineado con el propósito divino. Esta resistencia al cambio no es nueva. Desde los tiempos bíblicos el miedo ha sido un obstáculo constante, pero el llamado de Dios siempre viene acompañado de su promesa de estar con nosotros, de fortalecernos y guiarnos incluso cuando los pasos que debemos dar nos parecen inciertos. Isaías 41:10 lo declara de forma contundente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio de que Dios no solo nos llama a avanzar, sino que camina a nuestro lado en cada paso. Cuando observamos las Escrituras, es evidente que muchas de las grandes obras de Dios en la vida de su pueblo comenzaron con un acto de fe que requería enfrentar el miedo. El ejemplo de los israelitas al llegar al borde del mar Rojo es un recordatorio de cómo el miedo puede nublar nuestra visión. Frente a ellos estaba un mar aparentemente intransitable y detrás de ellos el ejército egipcio acercándose rápidamente. En ese momento de desesperación, Moisés les dio una instrucción que resonaría a través de las generaciones. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Dios no solo les abrió un camino a través del mar, sino que les mostró que su poder siempre es mayor que cualquier obstáculo. Sin embargo, para experimentar ese milagro, los israelitas tuvieron que dar el paso de obediencia y caminar hacia lo desconocido. El miedo a menudo nos hace olvidar quién es Dios. Nos enfoca en nuestras limitaciones en lugar de en su omnipotencia. Es en esos momentos que debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos invita a dejar de mirar nuestras circunstancias y a fijar nuestros ojos en Él, porque cuando nuestras fuerzas no son suficientes, su poder se perfecciona. No importa cuán grande sea el desafío o cuán incierto parezca el futuro, Dios siempre está presente, obrando en medio de nuestras dificultades. El cambio puede sentirse como una pérdida,
pero desde la perspectiva de Dios es una oportunidad para crecer y avanzar. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te... Esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato no solo es una exhortación a la valentía, sino una afirmación de la presencia constante de Dios. Josué estaba enfrentando una tarea monumental: liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Su misión era grande, pero Dios le aseguró que no estaría solo. De la misma manera, cuando Dios nos llama a dejar algo atrás, su presencia nos acompaña, fortaleciendo nuestra fe y dándonos el valor necesario para seguir adelante. El miedo al cambio también puede estar profundamente arraigado en nuestras dudas sobre nuestra capacidad para enfrentar lo que viene. Pero esta perspectiva ignora una verdad fundamental. No se trata de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una revelación poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio nos enseña que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios. Más bien, son una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas de manera más evidente. Cuando nos sentimos débiles o inseguros frente al cambio, es precisamente cuando estamos en la mejor posición para depender completamente de Él. Además, el cambio muchas veces implica una separación de lo que nos resulta familiar, y esa separación puede generar un profundo sentido de inseguridad. Sin embargo, en Hebreos 13:5 Dios nos recuerda: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa inquebrantable es un ancla para nuestra fe. Cuando todo lo demás parece incierto, su presencia es nuestra seguridad. Él no solo nos llama a avanzar, sino que también garantiza que estará con nosotros en cada paso del camino, proveyendo lo que necesitamos y guiándonos con amor. Es importante reconocer que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos muestra que el miedo es un intento del enemigo de impedirnos cumplir el propósito de Dios. Pero cuando recordamos que el Espíritu Santo vive en nosotros, podemos enfrentar el cambio con confianza y fortaleza. Dios nos equipa con todo lo necesario para enfrentar cada desafío, incluyendo el valor para dejar ir y avanzar hacia lo que Él tiene preparado. Otro aspecto crucial es entender que el cambio, aunque desafiante, es un medio que Dios usa para llevarnos a nuevos niveles de fe y propósito. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación muchas veces requiere un cambio en nuestra forma de pensar, una disposición para ver
las circunstancias desde la perspectiva divina y no desde nuestras limitaciones humanas. Al renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, podemos enfrentar el cambio con la certeza de que su voluntad es siempre para nuestro bien. El miedo al cambio también puede estar relacionado con el temor al fracaso. Nos preocupamos por lo que podría salir mal o por cómo podrían reaccionar los demás. Sin embargo, en Filipenses 4:3 encontramos una declaración que disuelve ese miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no solo nos anima, sino que también nos da una base sólida para enfrentar cualquier desafío. No importa cuán grande parezca el cambio, cuando dependemos de Cristo, tenemos la fortaleza necesaria para superarlo. Finalmente, cuando enfrentamos el cambio con fe, descubrimos que no solo es un acto de obediencia, sino también un acto de adoración. Al confiar en Dios y dejar ir nuestros temores, estamos declarando que Él es digno de nuestra confianza y que su plan es mejor que el nuestro. Proverbios 3, 5, 6 nos lo recuerda. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este es un llamado a entregarnos por completo a su dirección, sabiendo que su sabiduría siempre nos guiará por el mejor camino. En cada etapa de la vida, Dios nos llama a avanzar, a dejar atrás lo que ya no tiene lugar en su propósito para nosotros y a confiar en su plan perfecto. Aunque el miedo al cambio puede ser poderoso, el poder de Dios es mayor. Su amor, su presencia y su promesa de guiarnos nos fortalecen para tomar el paso de fe necesario y caminar hacia el futuro que Él ha diseñado. La obediencia a Dios siempre implica un paso de fe, un acto de confianza que no depende de las circunstancias visibles, sino de su palabra y de su carácter. Dejar ir algo que ha formado parte de tu vida puede parecer un desafío abrumador, pero cuando Dios te llama a soltar, lo hace con un propósito mayor en mente. En Génesis 12 encontramos un ejemplo poderoso de esto en la vida de Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le ofreció un mapa ni una explicación detallada, solo una promesa. Abraham obedeció y ese acto de fe no solo transformó su vida, sino que también dio inicio al cumplimiento de un plan divino mucho más grande que afectaría a generaciones enteras. El acto de dejar ir siempre está conectado a la fe. La obediencia a menudo requiere que confiemos en lo que no podemos ver, que nos aferremos a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Hebreos 11:8 lo explica claramente. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta es la esencia de la fe: caminar por un camino que Dios ha señalado, aun cuando el destino final no sea visible. Y aunque este caminar puede ser incómodo, siempre lleva a un lugar de bendición y cumplimiento. Dios no nos llama a soltar sin antes haber preparado algo mayor para nosotros. Esto se ve reflejado en la historia del pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto. Aunque Dios los estaba guiando hacia una tierra prometida, el proceso de dejar atrás la esclavitud no fue fácil. En Éxodo 16:3 los israelitas se quejaron: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Este anhelo por lo conocido, incluso cuando significaba esclavitud, muestra cuán difícil puede ser soltar.
Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Proveyó para ellos en el desierto y les recordó continuamente que su plan para ellos era bueno. A pesar de sus dudas, Dios permaneció fiel y los llevó a la tierra prometida, cumpliendo cada palabra que les había dado. La obediencia a Dios también implica confiar en su tiempo. A menudo queremos que las cosas se resuelvan de inmediato, que las promesas se cumplan sin demora. Pero Dios trabaja en su propia agenda, una que está diseñada para moldearnos, perfeccionarnos y prepararnos para lo que viene. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este recordatorio nos invita a confiar en que los tiempos de espera, aunque difíciles, son una parte esencial del proceso de Dios para nuestra vida. Él no se adelanta ni se retrasa, su tiempo siempre es perfecto. Cuando obedecemos a Dios dejando ir lo que Él nos pide, no solo estamos alineándonos con su voluntad, sino también abriendo la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. En 2 Reyes 5 vemos cómo el general Naamán tuvo que obedecer una instrucción aparentemente simple pero humillante para recibir su sanidad. Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán, y aunque al principio dudó, finalmente obedeció. Su obediencia resultó en una restauración total, demostrando que el poder de Dios siempre se activa a través de la fe y la acción. De igual manera, cuando seguimos la dirección de Dios, incluso cuando parece insignificante o irracional, estamos permitiendo que su propósito se cumpla en nuestra vida. Dejar ir también es un acto de confianza en el carácter de Dios. Muchas veces nos aferramos a cosas porque tememos que al soltarlas perderemos algo valioso, pero el carácter de Dios nos asegura que Él siempre trabaja para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que el proceso será fácil, pero garantiza que cada paso de obediencia, cada acto de dejar ir, será utilizado por Dios para llevarnos a un lugar mejor. El camino de la obediencia no está exento de desafíos, pero siempre conduce a la paz y a la plenitud. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias. Esta paz no es simplemente una emoción pasajera, sino una certeza profunda de que estamos caminando en el centro de su voluntad. Además, la obediencia a Dios, al soltar lo que nos pide, también tiene un impacto en quienes nos rodean. Al actuar con fe, nos convertimos en testimonios vivos del poder y la fidelidad de Dios. En Mateo 5:16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra disposición para obedecer no solo transforma nuestra vida, sino que también inspira a otros a confiar en Dios y a buscar su dirección. Dejar ir no es solo un acto de obediencia, sino también una expresión de adoración. Al soltar lo que nos retiene, estamos declarando que confiamos en la soberanía de Dios y que valoramos su propósito más que cualquier otra cosa. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Esta entrega total es una forma de honrar a Dios, reconociendo que su sabiduría siempre supera la nuestra. La obediencia a Dios a menudo requiere que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver el acto de dejar ir como una pérdida, debemos verlo como una oportunidad para recibir algo mayor. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este recordatorio nos ayuda a confiar en que, aunque no entendamos completamente lo que Dios está haciendo, su plan siempre es para nuestro bien. La fe en acción es el camino para experimentar las promesas de Dios. Cada paso de obediencia nos acerca más a su propósito, nos transforma y nos permite vivir en la plenitud de su voluntad. Aunque el proceso de dejar ir puede ser difícil, las recompensas que Dios tiene para nosotros siempre superan cualquier sacrificio. Su fidelidad, su poder y su amor nos aseguran que no hay nada que dejemos atrás en obediencia que no sea reemplazado por algo mucho mejor en su tiempo perfecto. Cuando dejamos ir lo que Dios nos pide, experimentamos una transformación profunda que solo puede venir de su mano. Este acto no es solo un ejercicio de fe, sino una puerta que se abre hacia la paz y la libertad que Él la ha prometido a quienes confían en su dirección. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza plena en que Dios está en control y de que su plan es perfecto. Filipenses 4:7 nos asegura: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que al soltar nuestras cargas y entregar nuestra vida a su voluntad, encontramos una tranquilidad que trasciende la lógica humana. La libertad que Dios nos da cuando obedecemos su llamado a dejar ir no es algo superficial. Es una libertad que impacta cada aspecto de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este tipo de libertad no se limita a librarnos de algo que nos retenía, sino que nos introduce en una nueva dimensión de propósito y gozo. Cuando soltamos lo que no podemos controlar, nos damos cuenta de que nunca estuvimos destinados a cargar esas responsabilidades por nuestra cuenta. Dios, en su infinita gracia, nos invita a descansar en su soberanía, a confiar en que Él lleva nuestras vidas con amor y cuidado. El acto de soltar también nos permite entender que la verdadera libertad está en la dependencia de Dios. En lugar de vivir atados a las preocupaciones, los miedos o las inseguridades, encontramos en Él una fuente inagotable de seguridad y esperanza. En Mateo 11, 28, 30, Jesús hace una invitación clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta promesa nos muestra que no se trata de cargar nuestras propias batallas, sino de caminar junto a Él, permitiendo que su paz guíe cada decisión y cada paso. En las Escrituras vemos cómo esta paz y libertad son el resultado natural de confiar plenamente en Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1 vemos a Ana angustiada por su incapacidad para tener hijos. En su dolor decidió entregar su carga a Dios en oración, prometiéndole que si le daba un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Cuando finalmente soltó su angustia y confió en Dios, experimentó una paz que transformó su corazón.
incluso antes de ver la respuesta a su petición. Este acto de fe no solo resultó en la llegada de Samuel, sino que también le permitió experimentar la libertad que viene de rendirlo todo a Dios. La paz que Dios nos da no significa la ausencia de desafíos, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos enseña que la clave para mantener la paz y la libertad radica en nuestra disposición para mantener nuestros pensamientos enfocados en Él, en su fidelidad y en su poder para cumplir su palabra. Cuando decidimos confiar en Dios y soltar lo que nos impide avanzar, descubrimos que nuestra paz no está en lo que podemos controlar, sino en quien sostiene nuestras vidas. Dejar ir no solo nos libera de nuestras propias limitaciones, sino que también nos da una nueva perspectiva sobre el propósito de Dios. Muchas veces lo que retenemos puede nublar nuestra visión, haciéndonos incapaces de ver lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Al rendirle nuestras cargas, abrimos nuestros corazones para percibir su obra y alinearnos con su voluntad. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación comienza cuando soltamos lo que no podemos cambiar y permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar. La libertad que experimentamos al soltar también nos equipa para caminar en el propósito para el cual fuimos creados. En Hebreos 12:1 se nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo nos recuerda que para correr la carrera que Dios ha preparado para nosotros, debemos soltar todo aquello que nos impide avanzar. Los pesos que llevamos, ya sean preocupaciones, temores o incluso logros pasados, pueden convertirse en obstáculos si no los entregamos a Dios. Pero cuando lo hacemos, encontramos la libertad para avanzar con determinación y propósito. Además, la paz y la libertad que vienen de obedecer a Dios no son solo para nuestro beneficio personal. Cuando experimentamos estas bendiciones, nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia para los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje nos muestra que la libertad y la paz que recibimos no terminan en nosotros, sino que se extienden a los demás, permitiéndonos ser canales de la obra de Dios. En el proceso de dejar ir, también descubrimos que Dios no solo nos libera de algo, sino que nos lleva hacia algo mejor. Él no nos llama a soltar sin propósito, sino que utiliza cada acto de obediencia para llevarnos a un lugar de mayor plenitud y bendición. Efesios 3:20 declara: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos anima a confiar en que lo que Dios tiene preparado para nosotros supera cualquier cosa que podamos imaginar. Su plan siempre es bueno y su poder siempre es suficiente para llevarlo a cabo. Dejar ir y seguir adelante no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es una declaración de fe que dice: confío en que el plan de Dios es mejor que el mío. Confío en que Él está obrando incluso cuando no lo puedo ver. En Salmos 37:5 se nos da esta instrucción: encomienda al Señor tu camino,
confía en Él y Él actuará. Esta promesa es un recordatorio de que cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él toma el control y obra de maneras que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. El llamado de Dios a dejar ir siempre está acompañado de su presencia. No caminamos solos en este proceso. Su Espíritu Santo nos fortalece y nos guía en cada paso del camino. En Juan 14, 26, 27 Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, que es el sello de su presencia en nuestra vida, nos da el coraje para enfrentar lo desconocido y seguir adelante con confianza. Cuando obedecemos a Dios y dejamos ir lo que nos retiene, experimentamos una libertad y una paz que el mundo no puede ofrecer. Es una transformación que afecta no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón y nuestra perspectiva. Este es el lugar al que Dios quiere llevarnos, un lugar de plenitud, donde su paz y su propósito gobiernen cada área de nuestra vida. Al confiar en Él y avanzar hacia lo que ha preparado, descubrimos que su fidelidad nunca falla y que su amor siempre es suficiente. Cuando reflexionamos sobre el acto de dejar ir y avanzar según el llamado de Dios, es inevitable reconocer que este proceso no se trata únicamente de un cambio externo, sino de una transformación profunda en el corazón y el espíritu. Dios no solo desea que soltemos lo que nos retiene, sino que aprendamos a vivir en la libertad que Él nos ofrece. Esta libertad no se trata de hacer lo que queremos, sino de caminar alineados con su propósito, libres del peso del pasado y confiando en la dirección divina. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros: soltar lo viejo para abrazar la novedad de vida que Él ha diseñado. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios continuamente guía a su pueblo hacia esta transformación, desde los patriarcas hasta los discípulos. Cada historia muestra que dejar ir no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario hacia un propósito mayor. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un claro ejemplo de esto. Dios no los sacó de Egipto simplemente para liberarlos de la esclavitud, sino para llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, esa transición requirió fe, paciencia y obediencia. En Deuteronomio 8:2, Moisés les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este tiempo de prueba no fue un castigo, sino una preparación. Dios estaba moldeando sus corazones para que estuvieran listos para recibir la plenitud de su promesa. El proceso de dejar ir también revela quién es Dios y fortalece nuestra relación con Él. En momentos de incertidumbre aprendemos a confiar en su carácter y en su fidelidad. Isaías 43, 1, 2 nos asegura: no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras no solo son una promesa de protección, sino también una afirmación de su compromiso inquebrantable con quienes le obedecen.
Dios no nos deja solos en el proceso de soltar. Su presencia es constante y su gracia es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver el acto de soltar como una pérdida y comenzamos a verlo como una oportunidad para crecer. Dios utiliza cada experiencia, incluso aquellas que parecen dolorosas o incomprensibles, para cumplir su plan en nuestras vidas. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esta esperanza no es un optimismo vacío, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. Al soltar lo que nos retiene, estamos permitiendo que Él nos moldee y nos prepare para lo que viene. En el Nuevo Testamento, Jesús nos muestra cómo la obediencia al Padre siempre conduce a una mayor revelación del propósito divino. En Lucas 22, 42, durante su oración en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento de rendición total refleja la esencia de lo que significa soltar. Aunque el camino que tenía por delante era extremadamente difícil, Jesús confió en el plan del Padre, sabiendo que su obediencia traería salvación a la humanidad. Este acto de rendición no solo cambió el curso de la historia, sino que también nos dio un ejemplo de cómo confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más desafiantes. Cuando obedecemos a Dios y dejamos ir, experimentamos una libertad que nos transforma no solo a nivel personal, sino también en nuestra relación con los demás. En Efesios 4, 31, 32 se nos exhorta: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado a vivir en paz y armonía con los demás solo es posible cuando soltamos el resentimiento y las heridas del pasado. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que su amor fluya a través de nosotros. El acto de dejar ir también tiene un impacto eterno. Cuando obedecemos a Dios, estamos invirtiendo en algo mucho más grande que nosotros mismos. Jesús lo expresó claramente en Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al dejar atrás lo que no tiene valor eterno, abrimos nuestro corazón para recibir lo que realmente importa: una vida alineada con el propósito de Dios y una recompensa que trasciende este mundo. El llamado de Dios a soltar no siempre será fácil, pero siempre es para nuestro bien. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que incluso cuando no entendemos por qué Dios nos pide que dejemos algo atrás, podemos confiar en que su plan es para nuestro bienestar. Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. El acto de dejar ir también nos libera del miedo. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos muestra que el miedo no proviene de Dios, sino que es una herramienta del enemigo para mantenernos atados. Cuando elegimos obedecer a Dios y avanzar, estamos rechazando el miedo y abrazando la fortaleza que viene de su espíritu. Dios
no solo nos llama a dejar ir, sino que también nos da las herramientas para hacerlo. Su palabra es nuestra guía, su espíritu nuestra fortaleza y su amor nuestro refugio. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no solo fue para Josué, sino para todos aquellos que eligen confiar en Dios y caminar en obediencia. El proceso de soltar no es solo una acción, sino una transformación. Cada paso de obediencia nos lleva más cerca del propósito de Dios y nos permite experimentar su paz, su libertad y su gozo. Al dejar atrás lo que nos retiene, encontramos una vida plena, una vida que refleja su gloria y que impacta a quienes nos rodean. Este es el destino para el cual hemos sido creados. Vivir en comunión con Dios, confiando en su dirección y caminando en su propósito eterno.